Bienvenidos a El Debate. Hoy nos enfrentamos a una crisis existencial, diría yo, para los jóvenes líderes. Sí, sin duda, es un tema crítico. Exacto. Imagina que te han entrenado toda tu vida para conducir un tren, ¿vale? ¿Vale? Conoces los horarios, sabes cómo engrasar las ruedas y tienes un mapa, un mapa perfecto de las vías. Y el sistema funciona de maravilla, Ujú, claro. hasta que cambia el terreno. Ahí está. De repente te das cuenta de que el mundo ya no es un continente de tierra firme, es un océano abierto y te piden que uses ese mismo tren para navegar. Inevitablemente te vas a hundir. Ya, es una metáfora dura, pero muy real. Y esa es, fíjate, la situación estructural exacta que enfrenta la Iglesia frente a la sociedad moderna. Hoy tenemos un intercambio de visiones sobre el material de Horacio Alcaraz, vinculado a Concordia y la red de casas de la palabra. Eso es. Y el dilema central que tenemos sobre la mesa es urgente, especialmente si nos ponemos en la piel de un joven que acaba de iniciar su ministerio pastoral en cualquier ciudad de Hispanoamérica. Que no es un contexto fácil, precisamente. Para nada. La pregunta es, ante un mundo tan líquido y acelerado, ¿debes desmantelar la maquinaria institucional y abrazar un liderazgo puramente adaptativo? ¿O ese desmantelamiento es un salto al vacío que terminará en el caos? Esa es la gran pregunta. Yo sostengo que no hay opción. A ver, debemos abandonar el modelo mecanicista heredado de siglos pasados y abrazar un liderazgo radicalmente adaptativo y apostólico. Si no lo hacemos, no es que vayamos a ser menos relevantes, es que simplemente, desapareceremos. Ya, bueno, yo entiendo tu postura. Y te diré que la adaptación es, sin duda, una cuestión de supervivencia. Pero descartar por completo el liderazgo operativo y las estructuras institucionales es ignorar la ley de la gravedad en cualquier organización humana. ¿Tú crees? Hombre, totalmente. Si tú tiras el tren al mar, te hundes, de acuerdo. Pero si te lanzas al océano sin construir primero el casco sólido de un barco, pues te vas a ahogar igual, ¿sabes? Vale, te compro la analogía del barco. Es que toda innovación revolucionaria requiere una base estructural férrea. De lo contrario, no es adaptación, es simplemente anarquía. Me encanta esa imagen del casco del barco porque nos lleva directamente al problema que señala Alan Herz en su libro Caminos Olvidados, que el propio Alcaraz recoge en su material. Sí, el tema del desafío de adaptación. Exacto. Estamos ante un desafío puro de adaptación. El problema es que el casco con el que operamos hoy sencillamente no fue diseñado para este océano. Ya, entiendo por dónde vas. Está anclado en un paradigma mecanicista del siglo XVIII, cuando misioneros como David Thompson llegaron a Hispanoamérica ya por 1815, no solo trajeron el Evangelio, trajeron la revolución industrial aplicada a la fe. Ujú. Una cosmovisión donde básicamente la iglesia es una fábrica. Y cuando decimos paradigma mecanicista suena muy académico, ¿no? Suena a libro de texto, sí. Claro, pero en la práctica significa esto. Creer que si metemos a la gente en un edificio, cantamos 3 canciones exactas, damos un sermón de 40 minutos y recogemos la ofrenda, pues la gente automáticamente va a madurar. Como una cinta transportadora. Es tratar a las personas como una línea de ensamblaje. Exacto. El resultado es que hemos convertido el ministerio en una fábrica de clones. Ya. Jóvenes pastores latinoamericanos que imitan ministerios exitosos de Estados Unidos, con voces impostadas y fórmulas prefabricadas. La salida real es dar el salto hacia estructuras orgánicas, como las redes de iglesias en casas. A ver, yo reconozco el diagnóstico. La falta de creatividad en gran parte de nuestras congregaciones, ese afán por copiar e importar mecánicamente los megaeventos del norte, pues es un síntoma de que algo falla. Es innegable. Sí, lo es. Pero hay un error de cálculo enorme en pensar que la solución es simplemente destruir el sistema y huir a una casa. Alcaraz cita a Pascale, Milliman y Joja, y su análisis sobre el caos, ¿no? Sí, lo menciona. Pues ellos mismos admiten que el liderazgo operativo es vital para mantener rutinas. O sea, la rutina no es el enemigo. Argumentar que debemos abandonar la congregación dominical estructurada subestima cómo funciona la psicología humana. ¿En qué sentido? En que el caos organizativo no puede ser el hábitat natural de un joven que recién empieza su ministerio. La creatividad no exige demoler la institución. Bueno, depende de la institución. Exige usar el liderazgo operativo como una plataforma logística, ¿sabes? Desde la cual lanzar misiones efectivas. Si te vas a una casa sin liderazgo operativo, en 6 meses esa casa es un club social donde todos están quemados. Ya.
Pero fíjate que la rutina, la plataforma logística que defiendes, es lo que precisamente nos mantiene prisioneros. Prisioneros. Yo no usaría esa palabra. Alcaraz utiliza una imagen que es devastadora por lo precisa que es. Imagínate la escena, el domingo por la mañana. Un pastor se sube al púlpito, mira a su congregación y grita con pasión: «Chicos, hay que salir al mundo, tenemos que alcanzar el mundo». Clásica frase motivacional. Claro, pero piensa en la disonancia cognitiva de esa frase. Al decir «hay que salir», el pastor está evidenciando que se percibe a sí mismo y a su gente encerrados dentro de 4 paredes. Vale. La Iglesia ya está en el mundo. El creyente ya está en el mundo el lunes por la mañana en la oficina o en el instituto o en la cola del supermercado. Pero nuestro sistema mecanicista nos ha cegado. A ver, esa es una imagen retórica muy atractiva, te lo concedo. Pero calificar el sistema dominical como una prisión me parece totalmente injusto, la verdad. ¿Injusto por qué? ¿Es lo que vivimos cada fin de semana? Porque yo lo veo como un centro de alto rendimiento. Enseñar a un creyente a funcionar dentro de un sistema estructurado, donde hay disciplina, una enseñanza teológica sistemática, rendición de cuentas, pues no lo hace inoperante en el exterior. Pero no le da herramientas para la calle. Al contrario, le da el anclaje identitario para sobrevivir ahí fuera. Si tú dices, vale, cerremos la prisión del domingo, la iglesia es simplemente el individuo en la cola del supermercado. Que lo es. Te pregunto, ¿cómo mantienes la cohesión teológica de esa persona? Sin un centro operativo fuerte, esa red dispersa de individuos, por muy bien intencionados que sean, va a terminar asimilando los valores de su empresa Ya. o de su universidad, en lugar de transformarlos. El sistema operativo no te encierra, te entrena para que no te diluyas. Entiendo la lógica del centro de entrenamiento, pero la analogía del gimnasio se cae a pedazos si resulta que estás entrenando a la gente para un deporte que ya no se juega. Hombre, tanto como que no se juega. Ese es el punto de Alcaraz. No importa qué tan ordenado sea tu centro de entrenamiento, formamos a un creyente, le enseñamos a sentarse, a escuchar, a ofrendar, a ser sumiso a las directivas del comité. Que son cosas necesarias para la convivencia. Sí, pero si hace todo eso bien, le colgamos la medalla de creyente maduro. Y el lunes, en su lugar de trabajo, es completamente inoperante como testigo. ¿Por qué? ¿Te escucho? Porque todo su entrenamiento del domingo estaba diseñado mecánicamente para que la maquinaria de la iglesia siga funcionando, no para encarnar el evangelio en la incertidumbre de la calle. Es un entrenamiento para ser un buen feligrés, no un discípulo adaptativo. Vale. Pero si el sistema dominical entrena feligreses en lugar de discípulos, ¿qué te hace pensar que la solución es simplemente quitar el sistema? Pues que el sistema es el bloqueador principal. Si el problema es el tipo de líder que estamos formando, hablemos de eso. Porque me da la sensación de que cuando hablamos de liderazgo adaptativo y apostólico, hoy en día se confunde. ¿Con qué? Pues muchos jóvenes hispanos lo confunden con una especie de rebeldía adolescente contra cualquier tipo de orden. No creo que sea rebeldía. Parece que ser apostólico es no tener horarios, no tener presupuestos y hacer lo que a uno le apetezca en el salón de su casa. Pero si miramos los textos en los que se basan, figuras como Pablo y Pedro operaban con ordenanzas clarísimas. Tenían orden, sí, pero no eran burócratas. Pablo era inmensamente operativo. Establecía ancianos con requisitos estrictos, organizaba colectas financieras súper complejas para Jerusalén y dejaba a Tito en Creta para que, cito textualmente, pusiera en orden lo que faltaba. Ya, pero fíjate. Espera, la cosa es que si tú creas una red de iglesias en casas sin un liderazgo operativo fuerte, simplemente estás creando microsistemas mecanizados que se van a fragmentar al mínimo conflicto. Es que justamente ahí está el malentendido fundamental sobre lo que significa ser apostólico. No es una rabieta contra la autoridad. A veces lo parece, a ver. Bueno, puede parecerlo desde fuera, pero en realidad es la capacidad de romper los moldes por una pura necesidad de supervivencia, en un ecosistema que te cambia las reglas del juego. Ya. El liderazgo apostólico requiere de adaptación, porque la rutina sofocante impide la propagación. Mira el caso de Pedro yendo a la casa del centurión Cornelio en Hechos 10. Un momento clave, sí. Para la mente operativa y mecanicista de los líderes en Jerusalén, eso era una aberración. Totalmente. Rompía todos los esquemas. Exacto. Pedro estaba rompiendo normativas dietéticas, barreras sociales y protocolos teológicos, pero tuvo que ser adaptativo ante lo que el espíritu y el contexto demandaban.
O piensa en el ejemplo más gráfico que usamos mucho, David y Goliat. Ah, la armadura de Saúl. Esa misma. Si David hubiera sido un líder puramente operativo, habría aceptado ponerse la armadura del rey Saúl, porque ese era el protocolo militar de la época. Claro, lo establecido. Pero David no podía moverse con ella. Los jóvenes pastores hoy están intentando pelear contra gigantes culturales usando la armadura de Saúl. Presupuestos asfixiantes, megatemplos, jerarquías rígidas. El liderazgo adaptativo exige, literalmente, quitarse la burocracia de esa armadura. Esa imagen de la armadura es brillante, te lo concedo. Quitarse la burocracia que no encaja es vital. Pero cuidado, porque estás contando solo la mitad de la historia. A ver, ilumíname. David se quitó la armadura, sí, pero no fue a la batalla con las manos vacías, ni improvisando. Tomó su honda y 5 piedras lisas, Claro, sus herramientas. instrumentos que conocía a la perfección, que requerían precisión, física, mecánica y horas interminables de aburrida rutina operativa practicando en el campo. Vale, eso es un buen punto. Es que la agilidad adaptativa de Pablo en Atenas al hablar con los filósofos no anulaba la férrea estructura que él mismo dejaba funcionando en Éfeso. Mi mayor objeción aquí es el desgaste humano. ¿El desgaste de quién? ¿Del líder? Sí, exigirle a un joven que ejerza un liderazgo exclusivamente adaptativo crea un estado de agotamiento perpetuo. Si cada semana tienes que reinventar la rueda, si vives sumergido en experimentación constante, la congregación se va a agotar. Pero es que el mundo ya es agotador y cambiante. Ya, pero las personas necesitan previsibilidad y estabilidad psicológica para poder crecer. El liderazgo adaptativo es excelente para la crisis, pero el liderazgo operativo es lo que sostiene la vida cuando pasa la tormenta. Ya, pero ¿qué pasa si la tormenta es el nuevo clima permanente? Bueno, eso es mucho decir. Es que esa es la realidad sociológica actual. No hay un después de la crisis al que regresar. Y aquí es donde Alcaraz nos confronta con el mandato de cambiar el paradigma desde la raíz. Pablo lo dice en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Casi siempre usamos esto para hablar de moralidad personal, pero aplicado a la filosofía de ministerio significa que los jóvenes deben dejar de operar con la lógica institucional. Ya, pero la institución no es mundana por definición. En Filipenses 3, Pablo dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo a lo que está delante. El desafío no es afinar mejor el viejo tren, no es hacer que el sistema viejo sea un 5% más eficiente. Entonces, ¿qué es? Es tener la audacia de aplicar Lucas 5. El vino nuevo necesita odres nuevos. Y ese odre nuevo implica descentralizar, ir a las casas, cambiar el modelo de control por un modelo de empoderamiento relacional profundo. Hablemos de odres, entonces, porque creo que a menudo romantizamos las metáforas bíblicas sin entender la física detrás de ellas. Adelante, te escucho. Acepto plenamente tu premisa de que un líder maduro no es inflexible, pero pensemos en la química y la física de ese odre en Lucas 5. ¿Por qué reventaba el odre viejo? Porque no podía contener la expansión del vino. Exacto. Pero no era porque fuera intrínsecamente malo tener un contenedor. Reventaba por la fermentación del vino nuevo y porque el cuero viejo había perdido su elasticidad, había perdido su capacidad de ceder. Precisamente mi punto. Ya, pero fíjate, el odre nuevo sigue siendo un odre, sigue siendo una estructura de cuero diseñada para contener y dirigir el líquido. La solución al problema del vino nuevo no es derramar el vino en el suelo del salón de una casa. Nadie habla de derramarlo. Eso es lo que ocurre cuando eliminas el liderazgo operativo. El potencial se derrama y se pierde. La Iglesia en Hispanoamérica no necesita líderes que vivan en un estado crónico de deconstrucción, derribando paredes por pura estética rebelde. No es estética, es misión. Necesita líderes que entiendan la elasticidad, cómo integrar la firmeza protectora del liderazgo operativo con la capacidad de expansión del adaptativo. El problema con esa idea de integración, es que asumes que el cuero del sistema actual simplemente está un poco tenso y necesita un masaje. Bueno, yo no diría un masaje, pero se puede flexibilizar. La realidad es que el paradigma mecanicista de la congregación tradicional está fosilizado. No tiene ni un milímetro de elasticidad, porque su propósito fundamental no es la expansión del vino, es la autopreservación del odre. Eso es una generalización un poco severa. Pero es lo que vemos. Nos hemos vuelto expertos en organizar eventos estáticos, no en gestar movimientos dinámicos. En la mayoría de los casos,
Un pastor joven evalúa su éxito por cuánta gente asistió a su edificio y cuánto dinero entró en las arcas. Sí, en eso te doy la razón, lamentablemente. Estamos compitiendo individualmente con la iglesia de la calle de al lado para ver quién tiene el mejor espectáculo dominical. Como subraya el material, los métodos operativos solo funcionan cuando ya conoces la respuesta al problema de antemano. Operar es sacar el manual y aplicar la solución A al problema B. Pero el nivel de incertidumbre en el que vivimos hoy no viene con un manual prescrito. Si intentas resolver problemas adaptativos con herramientas operativas, terminas culpando a la gente por no encajar en tu máquina. A ver, es cierto que el sistema operativo falla estrepitosamente cuando asume que ya conoce la solución a un problema cultural nuevo. Claro. Si hay una desconexión con los jóvenes, el sistema operativo saca el manual de hace 20 años, organiza un concierto con luces de colores y asume que el problema está resuelto. Te concedo que eso es trágico e insuficiente. Totalmente insuficiente. Pero te lanzo un desafío directo. ¿No estamos corriendo el riesgo de romantizar las iglesias en casas de la misma manera mecanicista? ¿De qué manera? Plantear que el simple hecho de trasladarnos de un edificio comercial con aire acondicionado a la sala de una casa resolverá la falta de impacto social es, irónicamente, otra forma de pensamiento mecanicista. Interesante. Estás asumiendo que cambiando el escenario, la máquina funcionará distinto. Si tú llevas a esa misma casa la mentalidad de consumir un mensaje de 40 minutos, solo has construido un tren más pequeño. Tienes mucha razón en que el peligro de crear un tren más pequeño es real. Si solo cambiamos la dirección en el GPS, pero mantenemos la actitud de consumidores, pues no hemos hecho nada. Exacto. La adaptación no reside en los metros cuadrados de la propiedad. Cierto, pero no se trata de romantizar el espacio físico de una casa, sino de aprovechar la mecánica social que ocurre en ese espacio. A ver, explícame eso. Un edificio dominical perpetúa mecánicamente la división sagrado-secular. En un teatro religioso, el entorno controla el comportamiento. Todos miran hacia adelante, nadie se interrumpe y todos actuamos como si nuestras vidas estuvieran resueltas. Postureo, vaya. Exacto. Pero en el salón de una casa, alrededor de una mesa cenando, es imposible esconderse. Ahí surge la vida real. Surgen las discusiones de pareja, los problemas para llegar a fin de mes, las ansiedades. Ya. Es mucho más íntimo. En ese entorno, el liderazgo no es un monólogo desde una tarima, es una facilitación dinámica y adaptativa de la crisis humana en tiempo real. Por eso, si tratamos de sintetizar todo este análisis, me reafirmo en que los líderes emergentes tienen que asumir el riesgo necesario de lo adaptativo. Deben atreverse a ser esos odres nuevos que abrazan la incertidumbre, renunciando a ser clones corporativos y devolviendo el evangelio a su hábitat natural, infiltrándose en el tejido mismo de la sociedad. Comprendo esa visión. Y tras escuchar la forma en que describes esa intimidad y vulnerabilidad en las casas, reconozco el inmenso valor de ese formato encarnacional. Es que es un cambio necesario. El cambio de paradigma es innegable. Y resistirse a él por nostalgia institucional es un suicidio. Sin embargo, yo concluyo afirmando que la clave del éxito a largo plazo de esta transición radica en no demonizar la operatividad. Vale, te escucho. Si esa red de casas en cualquier país hispanoamericano quiere sobrevivir al desgaste de gestionar precisamente esos conflictos humanos reales que mencionas, va a necesitar cimientos logísticos. Alguien tiene que coordinar, alguien tiene que asegurar la sanidad doctrinal, alguien tiene que entrenar a los facilitadores. Innovar es imperativo, sí, pero la innovación revolucionaria, que carece de estructura, termina evaporándose como una simple moda pasajera. Ya, lo entiendo. Necesitamos el viento del espíritu para navegar, pero necesitamos la madera resistente de la estructura para no hundirnos en el proceso. Creo que, si observamos el fondo de nuestras posturas, más allá del énfasis que tú pones en la madera del barco y el que yo pongo en el viento, hay puntos de convergencia innegables. Totalmente de acuerdo. Ambos estamos rotundamente de acuerdo en la crítica frontal a esa imitación mecánica que tanto daño nos hace, esa tendencia a buscar respuestas empaquetadas en otras latitudes y aplicarlas sin discernimiento en nuestros propios contextos. Absolutamente. Y también coincidimos en que liderar en piloto automático ya no es una opción. El material de Alcaraz funciona como un espejo que nos obliga a hacer una autoevaluación muy incómoda. Muy incómoda, sí. Cuestionar el sistema en el que nos hemos formado o del que muchos obtienen su salario y estatus es aterrador, pero es el precio del liderazgo auténtico. Así es.
Y la riqueza de esta conversación no está en cancelar una de las dos fuerzas, sino en sostener esa tensión. Vivir en la cuerda floja entre la agilidad adaptativa radical y la base operativa que le da sostenibilidad. Eso es. El material no busca ser una receta definitiva para el éxito. Para nada. Es una provocación intelectual, una invitación a que cada joven que está frente a un grupo de personas, ya sea en un local alquilado o en el salón de su apartamento, evalúe su contexto y decida cómo va a equilibrar la tensión. Volviendo a la imagen con la que comenzamos, el desafío no es ignorar el reloj antiguo o seguir dándole cuerda mientras perdemos el tren del presente. Exacto. El verdadero liderazgo consiste en tener el valor de mirar nuestra maquinaria, agradecer el propósito que cumplió y atrevernos a diseñar un modelo completamente nuevo que sepa navegar en aguas abiertas. Dejar de ser mecánicos, vaya. Exacto, dejar de ser mecánicos de lo que fue para convertirnos en pioneros de lo que vendrá. Ha sido un diálogo fascinante. Nos vemos en el próximo intercambio.